Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos sean todos al Colegio a Distancia Acelerado John Wycliffe. El día de hoy vamos a ver la clase de filosofía. En el tema uno tenemos lo que es la filosofía antigua y medieval y vamos a dar proceso a el comienzo de esta clase. ¿Quién les va a acompañar? Mi nombre es Bailan Padrón y comencemos. En lo que es el contexto histórico de la Edad Media o Medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV, ¿verdad? Comenzando con lo que es la caída del Imperio Romano y finaliza con lo que es la caída del Imperio Bizantino. En algunos contextos de la línea del tiempo tenemos marcados lo que es la filosofía griega. Dentro de ellos tenemos dos periodos que son los clásicos, el presocrático y el helenismo, ¿verdad? El helenismo está comprendido cada uno de ellos en una edad, es decir, en un tiempo, el cual el presocrático se desarrolla en el siglo V antes de Cristo y el helenismo se desarrolla en el siglo V después de Cristo, justamente en la caída del Imperio Romano. En esta parte tenemos contemplado lo que es la línea del tiempo, donde en el siglo I comienza lo que es la era cristiana, ¿sí? Entonces, en esta parte comenzamos con una breve explicación, ¿verdad?, de cada uno de los periodos y donde la filosofía griega da paso a lo que es a la Edad Media y donde comenzamos a la alta Edad Media, ¿verdad? Que se desarrolla en dos, la Edad Media se desarrolla en dos periodos, en la alta y baja Edad Media, con lo que es cada uno del tiempo y cada uno de estos procesos da paso a lo que es el Renacimiento. Cuando surge el Renacimiento en la caída del Imperio Bizantino, en el siglo XV y comenzamos con esta era. Una vez dicho esto, veamos lo que nos repara para lo que es la parte de la Edad Media. En la Edad Media se divide en dos partes, en la alta, como vieron anteriormente, y en la baja Edad Media. Cada uno con descritos y explicado con sus características y con sus tiempos. Entre ellos se desarrolla el periodo del cristianismo, el islam, el feudalismo, las cruzadas y el evento que ocasiona la peste negra en el siglo XIV. Entonces, una vez dicho esto, vamos a dar a visualizar, ¿verdad? Que tenemos algunos eh, grandes filósofos o personajes que marcaron lo que es la historia de lo que es la filosofía medieval. Para continuar, vamos a seguir dando una breve explicación histórica de lo que es la filosofía. En esta parte, dentro del contexto del pensamiento medieval, entra en pleno apogeo lo que es el cristianismo. ¿Sí? De ahí vamos a lo que es la influencia helenista, ¿verdad? Y aquí lo que algunos pensadores o filósofos influyen en lo que es el pensamiento filosófico. Tenemos también en lo que causa a la parte de su pensamiento, el pensamiento de Aristóteles y nos eh, inicia o de una forma se remarca lo que es una de las ciencias más importantes del mundo, que es la teología, donde le damos a través de esta ciencia lo que es la interpretación a la Biblia o los escritos bíblicos, ¿verdad? Y aquí esta parte donde influye muchas religiones que nos ayudan a interpretar y de alguna forma a la humanidad le da lo que es la fe y la razón. Y para esto, entonces, una vez
que se marca esta época, entra lo que es la influencia de Aristóteles, donde se marca la época del escalo, es, escolatismo, ¿verdad? Que se da a la separación de la fe y de la razón. Estos filósofos comenzaron a dudar de alguna forma y comenzaron a buscar dentro de todos los contextos y filosofías antiguas y medievales, y para que ver algo más que una mitología, ver lo que era la racionalidad. Eh, para continuar, vamos a dar paso a lo que es el tema principal. ¿Sí? Ya vimos lo que es el contexto medieval, así que vamos a dar paso a todo lo que tiene que ver como el tema principal, que es la filosofía antigua y medieval. En la parte de la filosofía antigua y medieval, vamos a hablar de lo que nos comprende la parte de los escritos que nos ayudan de alguna forma a dar origen a lo que es la parte de la filosofía. Y esta nos marca lo que es la cronología, ¿verdad? De la historia de la filosofía, desde que comienza desde que la humanización de los humanos desarrollan la conciencia de sí mismo y la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto todo le rodea. Es decir, que muchos han sido los tipos de respuestas o que se han dado a las interrogantes de los mitos sobre la creación del mundo. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituían las primeras grandes producciones escritas que reconocían lo que eran las tradiciones del origen del mundo. Es decir, dentro de ellos tenemos marcados la cronología de la historia de la filosofía, que tenemos la presocrática, la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Cada una de ellas marcadas con el principio y el final de su época. Dentro de lo que es la línea del tiempo, tenemos lo que es la línea del tiempo presocrática. Sí, allí tenemos algunos pensadores y su inicio de su influencia en la filosofía. Tenemos entre ellos de los más importantes, tenemos Pitágoras, Anaximandro, eh, y, y da paso a lo que es la filosofía antigua. Dentro de la filosofía antigua tenemos a grandes pensadores como Platón, Sócrates, Aristóteles, Pirrón, Zenón y Epicuro. Esto, estos pensadores dan paso a lo que es en la línea del tiempo la filosofía medieval, donde tenemos uno de los más importantes, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Anselmo y Guillermo de Ockham. Y todos ellos, como ustedes pueden observar, las fechas del inicio y el principio, o sea, el inicio y el final de su pensamiento filosófico, dando paso a lo que es la filosofía moderna, donde también tenemos grandes pensadores como Descartes, Maquiavelo, algunos de ellos que han marcado lo que es la historia de la filosofía, dando paso a lo que es la filosofía contemporánea, donde allí pueden observar dentro de lo que es este mapa conceptual, si le podemos llamar el gráfico, este gráfico donde ustedes podrán visualizar todas las fechas del principio y final de cada uno de los periodos que marcaron la historia de la filosofía. Dentro de lo que es los mitos, el origen del mundo y sus religiones, la mitología, como decía anteriormente, durante varios siglos de la era cristiana, los mitos constituyen las primeras grandes producciones. Esto quiere decir que se
hay muchos escritos sobre el origen del mundo de civilizaciones mesopotámicas, hebreas y griegas, además de otros pueblos orientales que explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron el orden del universo. Por lo tanto, muchas preguntas sobre el sentido de la existencia humana y destinos y libertad o de la moral, la fortuna, la justicia, que eran contestadas en las apopeyas de Homero. Dentro de lo que es la parte del siglo 9 y 8 antes de Cristo, la poesía griega era una expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poeta épico, pues teníamos la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero, en el que se refleja la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al mundo humano y que sienten ira, amor, envidia, compasión. Y esta mitología griega, en cierto modo, explica lo que es la vida humana, es una reproducción del mundo divino, pretende elevarse a este y puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y la del mundo. Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional y superando lo que es superado por la filosofía. Sin embargo, Platón afirma que el conocimiento lógico acaba acaso por su carácter abstracto y hace lo que es el cambio, ¿verdad?, del mito que perdura como relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original y sirve como modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna se identifica el mito como la expresividad, ¿verdad?, de las pasiones, del sentimiento y la irracionalidad reprimida por lo que es la racionalidad filosófica. El filosófico o el filósofo propone lo que es la revalorización de las metáforas y de las alegorías. Dentro de lo que es el mito, ¿verdad? Tenemos el mito como que inicia a partir de lo que es el siglo 7 antes de Cristo. Algunos sabios, los más célebres como tales, Anaximandro y Anaxímenes, emplearon abandonar respuestas mitológicas para dar paso a lo que es basarse más en la religión. ¿Sí? Estos cambios empezaron a buscar nuevas explicaciones, discursos racionales, ¿verdad?, que nos da inicio a lo que son unas ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? La libertad religiosa, ¿verdad?, que nos habla de lo que es la libertad de pensamiento, el ambiente cosmopolita, que nos hablaba de un lugar caracterizado para la apertura mental, también lo que es la confección de los primeros mapas y de lo que era también la parte de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre correspondían con la realidad. También tenemos la elaboración de las leyes que se veían cada vez más insuficiente lo que era para regular la vida pública y privada. El ocio, este hecho hace de las sociedades antiguas en especial sobre todo la griega, fueran esclavistas, les permitió ser esclavistas, les permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Dentro de estas mitos al logos, que nos quiere decir que dentro de las filosofías empleadas ya, vemos cómo se comprende y se manipula lo que es la existencia y siempre ha sido un anhelo del humano, ¿verdad? Saber lo que es la realidad.
explicar, tener una explicación para la mitología griega, así como para todas, cada una de las etapas donde damos paso de la mitología a la realidad. Una vez dicho esto, vamos a dar paso a lo que es la filosofía antigua. En la filosofía antigua, para mejorar lo que es el desarrollo de las ideas filosóficas, y estas se relacionan entre sí, significando, dando significado, y se clasifican en periodos históricos y en escuelas. Las clasificaciones más generalizadas son los periodos de la historia occidental, que esto mismo se dividen y hablan de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea, donde la filosofía antigua, que es el tema que estamos hablando, es la que se desarrolló en la Edad Antigua, en los siglos 6 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, donde obviamente estamos hablando de la historia occidental, que tiene un antes y un después de Cristo. Y la filosofía se centra lo que es la figura de Sócrates, ya que este inicia la reflexión antropológica cosmopolita o cosmológica de los presocráticos y algunos otros pensadores. Antes de Sócrates, los filósofos los filósofos ocupaban sus reflexiones en la búsqueda del arge, o sea, es decir, el original, el origen, el principio, lo que significa el origen y el principio en griego. Y en este momento, pues, estamos viendo la existencia de dos interpretaciones que es sobre la filosofía, que significa el origen y el principio, la realidad fundamental, aquello a lo cual se derivan todas las cosas, es decir, el principio de ser. Y el principio de no es la realidad, sino una forma de expresar el origen de algo, una razón, es decir, el principio del conocer. Y tenemos dos realidades, es decir, dos posibles interpretaciones, el principio del ser y el principio del conocer. Y para esto tenemos el concepto geográfico de la filosofía antigua. En este concepto geográfico están marcadas cada una de los pensadores y donde ejercieron, ¿verdad? Lo que era la época presocrática y clásica, helenista, y tenemos cada uno de ellos marcados por colores, donde tenemos a los pensadores o filósofos que ayudaron a cada una de estas épocas a contextualizar y a formar lo que era la filosofía antigua. Ok, una vez dicho esto, vamos a continuar con la actividad que deben realizar por esta clase. Los espero en una próxima clase. Que tengan una hermosa día y nos vemos en una próxima clase. Feliz día. Chao. Bye bye.